Hola, ¿qué tal? Nuevamente. En la clase pasada vimos un poco lo que eran las emociones, lo que yo llamaba las emociones primarias, que era un poco la raíz a partir de la cual podían generarse obras de teatro. Hoy día, o en esta clase, lo que vamos a ver es cómo esas emociones primarias podrían, y lo pongo así en potencial, podrían, porque hay muchas formas de hacerlo, podrían convertirse en el inicio o la segunda base de una obra dramática. Ya tenemos la emoción. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la botamos? ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo la transmitimos a nuestros prójimos? Una forma es hacer a partir de esa emoción una historia. Tenemos, para efectos de generar la historia, mejor dicho, con historia no me refiero a la historia universal, la historia del Perú, sino un pequeño cuento a partir de esa emoción. Tenemos, por ejemplo, el miedo como emoción primaria, el miedo que nos causó la visión de una gran montaña, un viaje a la sierra. Tenemos ese miedo ahí, lo recordamos siempre, siempre vuelve a nosotros. Puede ser uno de esos miedos que al mismo tiempo conmocionan, va a parecer contradictorio, agradablemente, una sensación de shock, de conmoción. Entonces, ¿cómo transmitir eso? Hacerlo una historia. Entonces, por ponernos en el plano más fácil, si se trató de una sensación de miedo en la sierra, para comenzar, ubicar nuestro espacio ahí. Luego, elegir un protagonista. De eso voy a hablar más adelante. Elegir un protagonista o un grupo de protagonistas, generalmente hay 1, 2 o 3, generalmente no más de eso, para que lleve nuestra historia. Ahora quiero concentrarme en otros ejemplos. Nos conmocionó, por ejemplo, saber que, no sé, voy a poner un ejemplo, leímos o vimos en nuestra clase de Historia del Perú que habían asesinado a Sánchez Cerro, ¿no? Probablemente mandados por el general Benavides, habían asesinado a Sánchez Cerro. Estoy poniendo un ejemplo así un poco duro para que se den una idea. Ver por qué nos indignó que asesinaran a un presidente. Entonces uno puede ponerse a pensar, bueno, por tal cosa, tal otra, tal otra. Y uno puede decidir, voy a escribir una obra histórica, voy a escribir sobre el asesinato de Sánchez Cerro, o puede decir, a partir de esa emoción de indignación, de repulsión que me causó el asesinato a Sánchez Cerro, voy a escribir una historia paralela, una historia más contemporánea que puede implicar el asesinato de un presidente o puede implicar, fíjense bien lo que les voy a decir, esa indignación por un hecho público, político, relativamente lejano, años 30. Yo puedo esa emoción, repito, indignación en este caso, transformarla en una historia familiar. ¿Por qué? Porque esto me lleva a la indignación, a la injusticia, al racismo, es decir, mucha de la gente limeña no aprobaba a Sánchez Cerro no por lo que hacía, sino por el color de su piel, ¿no? Puede llevarme, eso me indignó tanto tal vez, independientemente de que era un dictador. Entonces puede hacerlo una historia familiar, donde estén una pareja, la madre de uno de ellos, un hermano, sí. Puede hacerlo una relación de dos, un hombre, una mujer, un hombre, pero lo importante es que esa indignación por lo que ocurrió se transmita. Puede hacerlo si quiere un monólogo, puede ser que una sola persona que digamos, aquí estoy inventando, se va a suicidar, monologue acerca de algo relacionado en forma análoga, parecida, no idéntica al asesinato de Sánchez Cerro. Es decir, ir creando algo que transmita la emoción, no que transmita el momento específico que nos dio miedo, que nos indignó, que nos dio alegría. No necesariamente. Es la emoción lo que hay que transmitir, no los hechos mismos. Pues bien, ¿qué es una historia? Es una secuencia de acontecimientos vinculados entre sí.
Generalmente, uno causa del otro, causa del otro, causa del otro, etcétera, etcétera. A veces son dos historias en paralelo. Son dos historias en paralelo. Una forma relativamente, no voy a llamar sencilla, pero práctica para tener una historia, es buscarnos a alguien a través del cual se va a sentir esa emoción, un protagonista. Les explico un poco porque es muy importante la etimología acá. Agón es lucha, es batalla, es conflicto. Agonista es el que lucha, el que tiene algún conflicto. Y el protoagonista o protagonista es el principal, el originario. Entonces se le llama protagonista a aquel personaje cuya lucha va a ser más central a nuestra historia. Lo voy a contar a través de un muchacho de tantos años, porque se adecúa bien, lo voy a contar a través de una mujer mayor, lo voy a contar a través... Mucha gente escoge esto, lo voy a contar a través de un personaje que sea como yo. O sea, mi protagonista, digamos si fuera mi ejemplo, mi protagonista va a ser un hombre limeño de 50 años. Podemos hacer eso. Pero lo que quiero que quede claro es que no tienen que hacerlo a través de alguien que sea como ustedes. Sí de alguien cuyo perfil psicológico más o menos conozcan, porque conocen a alguien muy similar a eso o porque ustedes lo crean, pero no tiene que ser uno mismo. Este protagonista va a realizar acciones en esta historia. Va a hacer esto, va a hacer esto, va a tomar decisiones, en varios momentos se va a ver en disyuntiva sobre hago A o hago B, y sus decisiones lo van a llevar a avanzar en esta historia y depende de lo que ustedes quieran hacer, a su final feliz o a su final triste o trágico o a su muerte. Eso ya depende de ustedes, si quieren hacer algo medio cómico, medio dramático, medio trágico, ese es un estilo que ustedes deben elegir. Entonces, este protagonista va a realizar acciones, pero al mismo tiempo va a tener sentimientos. Hay una frase muy, digamos, frecuentada en lo que es la dramaturgia, que es: al protagonista se le conoce sus sentimientos por las acciones que hace. Y es verdad, pero yo diría, en muchos casos, no solo por las acciones que hace, a veces por lo que siente. Pero es verdad, y por eso tal vez la frase anterior, que expresar el sentimiento puro en escena puede resultar pesado. Hay un tipo de teatro que es teatro poético, que no tiene muchos adeptos. Hay obras geniales de teatro poético, pero no, la gente quiere acción. No, digámoslo honestamente, la gente quiere acción y la obra dramática se define por sus acciones. De cuando en cuando pueden tener al protagonista monologando, dando sus sentimientos o mostrando sus sentimientos, pero nunca sin acciones. Nunca sin acciones. A este protagonista voy a pasar a llamarlo su héroe. Ustedes van a tener un héroe o heroína, ¿no? Hombre, mujer. Como les dije hace un momento, voy a hablar en singular, pero sus protagonistas pueden ser varios. Este héroe, traten de hacerlo lo más humano posible, y cuando me refiero a humano, me refiero a que pueda compartir esa emoción primera, nunca se olviden de ella, pueda compartir esas emociones y por sus acciones transmitirla. El protagonista puede ser un perro, pero que sea muy humano. El protagonista puede ser un extraterrestre, pero que sea muy humano. Que sea capaz de sentir las emociones similares a las que ustedes quieren transmitir. Aquí he puesto bondad, maldad, sencillamente porque en este afán de hacer humano al protagonista, es una recomendación, pero después voy a ver unas excepciones, que no hagan monstruos, ni de bondad ni de maldad. Que no haya alguien que sea malo, malo, malo,
ni alguien que sea extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan la identificación. Y nadie se va a identificar, nadie en su público se va a identificar con alguien muy malo, porque nadie es solamente malo, o muy bueno, porque nadie es solamente bueno. La excepción es la siguiente: cuando ustedes quieran hacer una parodia, una cosa medio cómica, donde el malo es, además de malo, de no tener ningún sentimiento positivo, feísimo, anda encorvado, como los típicos estereotipos. Ya, si quieren hacer una parodia, una cosa medio cómica, ya, ahí sí, pero solo en ese caso, si no, no van a poder transmitir el sentimiento. Un poco siguiendo con la idea de la historia, traten de ubicar un principio. ¿Dónde empezaría su historia? Traten de ponerle un fin. Obviamente va a haber un medio. De eso vamos a hablar en la siguiente clase, cómo armar una obra, una estructura que vendría a ser el medio acá. Y para concluir, nada más vuelvo a los ejemplos de obras mías que les di en la clase pasada. ¿Cómo hice yo con Historia de un gol peruano, donde tenía esta idea del cambio del tiempo, tenía esta emoción de ver a gente celebrando sin que yo supiera por qué? Hice la historia de un niño que veía que mejor dicho, no podía ver este partido final contra Argentina en el 69 y que decidió verlo en diferido y le dijeron que Perú había perdido, cuando en verdad había empatado. Entonces él hace lo posible por cambiar el tiempo. En su caso acababa de hacer la primera comunión, estaba muy enfrascado en lo que era la idea del Dios y ofrece su vida a Dios para que cambie el partido. Y se entera de que Perú había empatado, con eso clasificábamos. Entonces ofrece su vida. Entonces, esa fue mi historia. Después le voy a contar cómo la armé, ¿no? en la estructura. Pero esa fue la historia. La otra que les conté, esta frase que se me había quedado, Maribel dice los pieses, yo traté mucho tiempo de aprovecharla como título de alguna obra y nada me convencía. Y finalmente decidí hacer algo. Voy a hacer una obra sobre alguien que busca hacer algo a partir de esa frase. Y cada quien da ideas de ideas. Puse 3 personajes encerrados en un cuarto, a los cuales se les ha puesto la obligación de hacer una historia a partir de esa frase. Y había como una persona, el doctor Gutiérrez, que los llamaba por teléfono para hostigarlos para esto. Y de esa frase, no sé con qué éxito, traté de transmitir esta idea de la indignación a través de la burla de algunas personas frente a otras. Entonces, esta es la historia. La emoción se puede convertir en una historia. Es difícil, ¿eh? Es difícil, a menos que ya la emoción venga con la historia, pero una vez que ya tengan su historia, ustedes van a tener que armarla para escena. ¿Cómo armarla para escena? Lo vamos a ver en nuestro tercer módulo, en nuestra tercera clase, a ver si alguna de estas cosas los ayudan a seguir creando sus obras teatrales. Hasta entonces.